bienvenido, Fernando. Felicidades por haber llegado a esta etapa. Vamos a dar inicio ya a la última etapa del procedimiento de selección de consejeros, que es la entrevista. Está la consejera Pamela San Martín, el consejero Arturo Sánchez, un servidor. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas, básicamente para saber cuál es tu perfil para poder ser consejero electoral. Creo que empezaríamos con la consejera Pamela en esta ocasión. Nada más están desquitando de que se lo hice la anterior a él. Fernando, buenas tardes. A ver, Buenas tardes. Lo primero que te preguntaría es si tienes alguna militancia o vínculo específico con algún partido político. Gracias. Primeramente, deseo agradecerles al Instituto Nacional Electoral y a ustedes, consejeros, por el gran honor de poder participar en este proceso de selección y de estar presente en esta fase final que es el desarrollo de la entrevista. Me pregunta si realizo alguna militancia en algún partido político. No realizo ningún tipo de militancias al interior de ningún partido político. Tú fuiste consejero electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala de 2006 a 2009. Es correcto. ¿Hubo alguna acusación hacia tu persona con motivo de tu encargo, fundada o no fundada? No estamos juzgando si fue fundada o no, sino si ocurrió algún suceso en el que recibías acusaciones particulares, digamos, de un desempeño inadecuado. No. Se realizó el proceso de selección, hubo señalamientos en lo general hacia todo el procedimiento, no uno en lo particular hacia mi caso personal como consejero electoral. Traería a lo mejor a la mente tal vez dos posibles señalamientos en dos votaciones que asumimos en el seno del Consejo General sobre la aprobación de registro de dos partidos políticos locales. Hasta ahí nada más. ¿Se les señaló por negar el registro o por dar el registro? Por votar en contra del otorgamiento del registro. Ahora, dentro de las funciones, tú ya has desempeñado esta función, cuéntanos alguna experiencia, digamos, donde hayas enfrentado una decisión particularmente difícil y qué fue lo que hiciste. Cuando yo ingreso es a una edad muy temprana, contaba con apenas 29 años, fue un cargo complejo. Traigo ahorita a la mente el caso que acabo de citar. Cuando yo ingreso, fuimos un consejo creo que no hubo durante esa estancia en el país otro que tuviera esta particularidad. Durante ese consejo, Tlaxcala contó con 5 partidos políticos locales. Entonces hubo uno en lo particular, por obviedad de circunstancias no lo cito, en el cual se resultaba complejo por existir la injerencia o posibles intervenciones desde 3 diferentes frentes orientados hacia este procedimiento. Uno, pues quienes ya contaban con registro, porque obviamente bajo el cálculo de prerrogativas el otorgamiento del registro iba a generar pues una disminución de las mismas. Otros, pues quienes estaban en búsqueda del registro y finalmente pues la participación de los medios de comunicación como generadores de la opinión pública. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, primero darme cuenta de la relevancia que iba a tener dicha votación, aplicar un proceso de una gran inteligencia emocional para poder asumir debidamente la relevancia que tenía, abocarme a la revisión del proyecto de dictamen que en ese momento presentaba la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización, mantener con una mesura institucional la comunicación hasta un determinado tiempo con los partidos. Las cosas fueron subiendo de intensidad. Hubo un momento en el cual pues tuve que llevar a la determinación incluso de si no reconocía el número en mi teléfono, pues, definitivamente no contestarlo y advertir a dichos actores que si era referente a ese tema la petición de alguna reunión tendría que ser bajo un diálogo eminentemente institucional y ya dentro de las propias oficinas de la institución electoral, estudiar a fondo finalmente el asunto para poder llegar a asumir la responsabilidad debida en el proceso de votación en el seno del Consejo General. Muchas gracias, Fernando. Fernando, fuiste consejero electoral 3 años y bueno, la verdad es que no hay algún señalamiento
relacionado con tu actividad como consejero, cosa que ya es buena, ¿no? Normalmente ya eso es una cuestión positiva. Pero creo que al instituto al que pretenderías incorporarte es totalmente diferente al instituto en donde tú participaste. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué podría ser bueno haber sido consejero de un instituto diferente al instituto nuevo? ¿Cómo ves la reforma electoral? ¿Cómo la percibes? ¿Y qué instituto esperas, en todo caso, a qué instituto esperas llegar? Observo una tremenda evolución dentro de nuestro sistema electoral, sin duda alguna. Formé parte de un Consejo General del que me atrevería a decir, observó el preámbulo, dicho sea de esta forma, de la actual reforma que estamos presenciando. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, me tocó observar el proceso de reforma que se genera en el modelo de medios de comunicación, lo cual para nosotros pues, fue un sistema, un cambio importante. Recuerdo que en aquellos años yo, al llegar a leer la exposición de motivos de dicha reforma, encontraba ya desde ahí la aspiración a conformar un instituto nacional que se encargara de las elecciones. Es cierto, existe una gran transformación, el organismo público electoral que estarán ustedes constituyendo a través de la designación de quienes resulten designados como consejeros electorales, tendrán una encomienda diferente, pero considero que la experiencia acumulada, considero que el liderazgo que pudiera yo tratar de ejercer, así como el trabajo en equipo, puede contribuir a ejercerme correctamente en una elección de gran relevancia, porque es la elección de gobernador. En Tlaxcala han aprobado una reforma en la cual se pretende que los legisladores, los ayuntamientos y en el caso también de gobernador, tengan un periodo único de 4 años con 8 meses. Son particularidades de las cuales yo considero que tengo elementos para poder aportar y que finalmente yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. La afinidad hacia los temas electorales, hacia el fenómeno político, pues es una cuestión inherente en mi persona desde que era estudiante de la propia licenciatura. ¿Cuáles dirías que fueron tus logros como consejero electoral en ese tiempo? Si me lo permiten, me gustaría relatar 3 logros. El primero, cuando estábamos previos al desarrollo de la jornada electoral, el Consejo General tuvo a bien designarme con la honrosa presidencia de una comisión que resultaba para ese momento importante, que era la Comisión del Sistema de Acopio de Resultados Electorales de la Jornada. Es decir, que era el sistema bajo el cual se estaría teniendo la observación sobre el desarrollo del posicionamiento generado en la elección. Había antecedentes en los cuales en algún otro momento los resultados vertidos no habían sido fieles a lo que estaba sucediendo realmente en el terreno de la votación. Yo lo asumo, lo hago con una gran entrega, con una completa dedicación, directamente con el área de informática y también con quienes a través de los consejos distritales iban a asumir la comisión de ser el área de captura del SARGE. Tuvimos la fortuna de que no hubiera problemas, a diferencia de la elección anterior. Ese sería el primero. El segundo, tuve también la honrosa oportunidad de formar parte de un Consejo General que instrumentó y operó por vez primera la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, una ley que contempla 5 diferentes mecanismos de participación ciudadana. Cuando se publica dicha normativa, instruyen al Consejo General a que demos difusión por todos los medios a nuestro alcance. Y una de las determinaciones que se tomó fue que buscáramos espacios en los cuales pudiéramos llegar a cada municipio, fuera en un ayuntamiento, fuera en algún espacio universitario, alguna cámara empresarial. Y de ellos, mi estado contiene 60 municipios y yo pude tener la honrosa responsabilidad y oportunidad de recorrer 45 de ellos para hacer conocer a la sociedad de mi estado sobre el contenido de esta legislación. Y la última, concluido ya el proceso, se instaló la comisión redactora de la memoria del proceso electoral de ese año. Fuimos un equipo bastante reducido. Para mí resultaba de gran importancia porque es finalmente la memoria del proceso, es una fuente de consulta y entonces logramos desarrollar un gran trabajo, considero fue una obra colectiva y logramos concluirla con los tiempos debidos.
Yo tengo una inquietud que me he estado dando vueltas mientras te escucho y se relaciona con una pregunta que ya te hicieron mis colegas. Sí. Este es un NOPLE completamente distinto, con atribuciones completamente diferentes. Tú desempeñaste, y quisiera que me contestaras, en el 2006-2009, ¿qué funciones dentro del Consejo? Y dentro de esas funciones ante la nueva realidad legal que hay, ¿cómo te imaginas? ¿Qué comisiones encabezarías? Me explico, o sea, en la cotidianidad del ser consejero electoral, ¿cómo te ves? Bueno, yo ingreso como consejero electoral, se instalan las primeras comisiones, yo tuve a mi cargo la comisión de seguimiento de campañas y precampañas. Una de las funciones consistía en levantar todo el soporte fotográfico y documental para que, si llegara a ser requerido en su momento por la autoridad jurisdiccional, pudiera ser entregado. Como ya comenté también, tuve a mi cargo la comisión SARG y la comisión redactora. Una de las áreas que me llaman la atención en esta nueva parte es, por ejemplo, la regulación sobre los estudios de opinión pública. Me parece que es un área en la cual, desde mi perspectiva como politólogo, podría desempeñar una función que pudiera robustecer el trabajo del Consejo General. Otro elemento muy importante, y estoy consciente de esa parte de la cotidianidad, es la siguiente. Como podrán también observar seguramente en mis hojas de vida, llevo ya varios años también practicando una disciplina a la que le debo mucho, que es la práctica de la oratoria. Yo creo que es una disciplina desde la cual, en el área de la educación cívica, se puede realizar un trabajo importante para la formación de los ciudadanos. Y junto a ello, finalmente, creo que también se puede generar un trabajo importante para la interlocución con los diferentes actores de la vida pública de mi estado. ¿Qué entiendes por esa interlocución? Establecer el diálogo necesario sobre temas de gran relevancia. Y eso, sí. Más. Por ejemplo, es necesario, cuando se instale el OPLE, dar a conocer la nueva redistritación. Es una labor en la cual hay que trabajar. Es necesario concientizar a los actores políticos, desde ellos mismos, sobre los liderazgos interiores que tienen, sobre las implicaciones que va a representar. Un tema de gran relevancia, sin duda, que va a tener que estar presente en su momento, y a eso me refiero de temas importantes. Creo que uno de los de mayor carácter neurálgico vendrá a ser el tema del presupuesto, que es un tema de gran importancia, no solo para el desarrollo del proceso electoral, sino para la propia vida cotidiana del propio órgano electoral. A ver, déjame abundar un poco. A ver, la distritación es un tema nuestro, ¿no? Lo hace el INE, y es parte. Y tú me estás diciendo que lo que quieres es asentar esta decisión que finalmente no tomaron ustedes o no tomarán ustedes, y que te gustaría darle una difusión. ¿Por qué es necesario explicar la distritación y por qué le afecta al órgano local electoral eso? Y en el otro lado, en la parte de educación cívica, me parece que es, o sea, muy, muy claro. Pero ¿qué te parece que seamos nosotros los que digamos los lineamientos generales de la educación cívica y que ustedes tuvieran nada más que seguirnos? ¿Te gusta ese modelo o qué habría que hacer al respecto? ¿Me podría por favor nada más repetir la primera? Porque me quedé con la segunda. ¿Cuál es la importancia? Yo considero que más que una afectación, lo veo como un deber de la institución electoral. Un deber en primera instancia, obviamente, hacia los ciudadanos. Junto a ello, pues obviamente, desde mi particular punto de vista, se va a generar una inercia. La disminución de 4 distritos generará necesariamente que diversos liderazgos pues no tengan la oportunidad de poder contender. Creo que es un deber también de carácter institucional, no lo vería propiamente como una afectación. Y por la otra, la emisión de lineamientos para llevar a cabo los trabajos de educación cívica, lo vería también como algo positivo. Yo creo que también la reforma abre una puerta enorme para poder generar una verdadera política en cuanto a esto, que sea general,
con lineamientos que todos podamos en su momento o pudieran en su momento acatar, que no sea dispersa, donde un estado haga una cosa y otro estado tenga un programa diferente. Yo creo que la concentración de esfuerzos, la concentración de discursos, la homologación de criterios y el uso estratégico de los mismos, pero en una estrategia coordinada, donde todas las entidades pudiéramos trabajar y coadyuvar en un mismo sentido, necesitaría por obvias circunstancias arrojar un saldo eminentemente positivo. Hay un tema que quisiera preguntarte precisamente para que en su caso se pudiera aclarar. Hemos recibido algunos señalamientos en torno a que durante el periodo en el que tú estuviste de consejero del Instituto Electoral, hubieron, digamos, críticas hacia decisiones que tomó el instituto, en particular en tema de asignación de bonos, de compensaciones, préstamos personales. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues ha sido un tema, pero es generalizado. Yo observo aquí que existe una inercia que creo que forma parte, no sé hasta dónde sea bueno o malo, pero finalmente es una inercia de la propia vida política de mi entidad federativa. El Congreso del Estado, al hacer obviamente la revisión y la fiscalización, ha generado señalamientos de este tipo hacia diversos consejos, pero yo diría que va más allá de los propios consejos que han pasado por parte del Instituto Electoral de Tlaxcala. Los he observado en su gran mayoría hacia los organismos con autonomía constitucional. O sea, sí hubo la autoasignación de bonos y fue observada por el Congreso. No tengo conocimiento de que exista observación de esto en lo particular. Entonces, perdón, no sé si me podrías volver a repetir tu respuesta, porque digamos, era durante el tiempo en el que estuvo ese Consejo General, sí. ¿Cómo se manejó el tema de compensaciones, bonos, préstamos personales, etcétera? Sí, lo que comentaba, estaba refiriéndome a veces a lo que se llega a observar en este caso a través de los medios de comunicación. Hubo a lo mejor alguna compensación durante el desarrollo del proceso electoral, pero hasta donde la memoria me alcanza, en el año del proceso, si no estoy equivocado, no hubo señalamientos de ese tipo. ¿Y tú cómo miras esa práctica de incrementar salarios, establecer préstamos hacia los propios integrantes del Consejo, establecer bonos específicamente para los consejeros? ¿Tú cómo miras esa práctica? Yo considero que debe de ser un ejercicio, obviamente, dentro de las capacidades presupuestales, si es que las existen. Si no las existen, debe de ser una circunstancia que no debe de generarse. Arturo, Enrique. En el tema de presupuestos, nos ha pasado que ya una vez instalados los institutos locales, los consejos generales, tienen problemas para conseguir el presupuesto del año siguiente, digamos. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué harías tú como consejero para resolver esta situación en el caso de que llegaran en septiembre, tuvieran que generar un presupuesto para 2016 y en el Congreso se les cerraran las puertas? Lo primero que yo trataría de pensar es tomar una conducta pero proactiva. Y en este caso, al llamarla proactiva, pues sería tratar de buscar instalar una mesa de trabajo, uno, entre los representantes de los partidos políticos de la propia mesa del Consejo General, y en conjunto también con las propias dirigencias de los partidos, y establecerla con el propio Congreso del Estado. Porque ese presupuesto finalmente es para la certeza que también ellos piden como competidores dentro del propio proceso electoral. Son los propios partidos los que tienen también el diálogo a través de sus grupos parlamentarios para poder generar la aprobación de dicho presupuesto. Yo pienso más en observarlo como un ejercicio proactivo antes de llegar al estado no deseable en el cual se apruebe un presupuesto en el que no exista la suficiencia para poder desarrollar el proceso electoral. ¿Y qué otros mecanismos se te ocurren, además de la mesa de diálogo? ¿Jurídicos, políticos, adicionales? Digamos, ¿el INE podría ayudar?
Por supuesto que sí, establecer también una línea de diálogo a través desde el propio Consejo General de esta institución con las autoridades de Tlaxcala. Quisiera pensar que fuera la última circunstancia. Quisiera creer en la capacidad del Consejo General para que dichos actores tomen conciencia de la relevancia que tiene, para que sea el último de los escenarios el solicitar ese respaldo, no porque sea indebido, finalmente sería un respaldo institucional, pero creo que es un desafío del Consejo General entrante tener esa capacidad o esa habilidad para poder sensibilizar a los actores de la vida política de Tlaxcala y observen que la aprobación de dicho presupuesto sería un ejercicio de responsabilidad, no solo para ellos como competidores, sino también con la propia sociedad tlaxcalteca y la democracia de mi estado. Fernando. Muchísimas gracias. Ya terminaría el tiempo de la entrevista. Mucha suerte, muchas gracias. Felicidades. Les agradezco muchísimo el tiempo brindado. Ha sido un proceso intenso. Le reconozco la capacidad, la transparencia y la certeza que se ha generado. Sé que el formato no lo permite, pero si la vida así nos diera la oportunidad, algún día quisiera poder recibir una retroalimentación por parte de ustedes para poder crecer como persona y también como profesional. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo pronto parece que...